Hola amigos, vamos a solucionar este fascinante ejercicio que tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de este cuadrado. Solo nos da el área de este cuadrado de aquí, que es 36. Podemos encontrar el lado del cuadrado sabiendo su área. Recuerden que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Muy bien, el área ya la sabemos, es 36 y esto va a ser igual al lado al cuadrado. Entonces, para encontrar el lado de este cuadrado, podemos utilizar pues raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Muy bien, por aquí se simplifica este índice con el exponente y me queda L. Y por acá me queda la raíz cuadrada de 36, que es 6. No utilizamos el más menos aplicando las propiedades de los valores absolutos porque solo necesitamos la parte positiva. Fenomenal, ya tenemos el lado del cuadrado que es 6. Vamos a borrar el área y también vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, entonces sabemos que este cuadrado tiene lado 6. Todos sus lados van a ser 6. Fantástico. Ahora, vamos a ver si es que podemos encontrar esta parte de aquí, trazando una línea desde este punto que es el vértice del cuadrado, que coincide con una parte del perímetro del semicírculo. Vamos a trazar una línea desde ahí hasta aquí, hasta el centro del círculo, del semicírculo, ¿no? Entonces, esta partecita de aquí, como este punto marca la mitad del cuadrado y del semicírculo, entonces esta partecita de aquí vendría a ser 3, porque todo el lado mide 6. Esta parte es 3 y esta parte es 3, ¿no? Entonces, por aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y esta parte de aquí, esta línea roja que dibujé, es el radio del semicírculo, porque va desde el centro del semicírculo hasta el perímetro. Entonces esto de aquí es el radio, que podemos encontrarlo utilizando Pitágoras, ¿no? Entonces sabemos por Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo a y b pues los lados del triángulo. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es a? Puede ser cualquiera de estos dos lados. Yo voy a decir que es este lado de aquí. 3 al cuadrado, porque es a al cuadrado, más el otro lado también al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Fantástico. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 6 al cuadrado, que es 36. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 9 más 36, que es 45. Y pues la hipotenusa es el radio, ¿no? Entonces podemos poner aquí el radio. Fantástico, fenomenal. Ya tenemos el radio que mide raíz cuadrada de 45. Ahora ustedes dirán, ¿pero de qué sirve esto de aquí? Bueno, vamos paso a paso, ¿no? Ahora lo que necesitábamos pues es encontrar el lado del cuadrado pequeño, que no sabemos cuánto mide, pero lo vamos a llamar X. Entonces todos sus lados serán X. Muy bien, esto es X y esto también es X, ¿no? Y podemos trazar también otra vez una línea desde el centro del círculo hasta este vértice de aquí, que también coincide con el perímetro del semicírculo. Vamos a hacerlo. Para ello vamos a borrar esta X de aquí para que no nos interrumpa, ¿no? Trazamos una línea hasta aquí. Y otra vez se forma, vamos a formar por aquí un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Vamos a borrar esto de aquí. 90 grados. Se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, podemos utilizar Pitágoras para poder encontrar X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Entonces, tenemos que la hipotenusa, con Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado, ¿no? Cada uno al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa de este triángulo rectángulo es esto que es el radio. Y el radio ya sabemos cuánto mide. El radio mide raíz cuadrada de 45. Entonces la raíz cuadrada de 45, esto al cuadrado, recuerden es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al lado A. El lado A va a ser este lado de aquí, que debemos sumar este pedacito de aquí que mide X, más este pedacito de acá que mide 3. Entonces todo este lado es X más 3. Vamos a ponerlo. X más 3 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado que es esta X de aquí, más X al cuadrado. Fenomenal. Vamos a operar. Entonces simplificamos el índice con el exponente
y nos queda 45. Por acá, vamos a hacer esto más a la izquierda porque pues por aquí tenemos un binomio al cuadrado, ¿no? Vamos a desarrollarlo. Tenemos el primer término al cuadrado sería x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término por 3 y más el segundo término al cuadrado. Fantástico, hemos desarrollado este binomio al cuadrado. Más x al cuadrado. Tenemos por aquí 45 igual x al cuadrado más x al cuadrado es 2x al cuadrado. Más 2 por 3 es 6x, 6x. Y luego tenemos 3 al cuadrado, pues que nos da 9. Muy bien. Pasamos este 45 al lado derecho y no dejamos nada en el lado izquierdo. Nos queda 0. Tenemos 2x al cuadrado más 6x más 9 y menos 45. Listo. Y tenemos que 0 va a ser igual a 2x al cuadrado más 6x y menos 45 más 9 es menos 36. Fenomenal. Y ponga mucha atención que todos estos números son divisibles para 2. Así que vamos a dividir todo para 2, ¿sí? 0, vamos a poner por aquí, dividir para 2, ¿no? Entonces, 0 para 2 es 0, muy bien. 2x al cuadrado para 2 es x al cuadrado. Más 6x para 2 es 3x. Y 36 para 2 es 18, ¿no? Menos 18. Fantástico. Tenemos por aquí una ecuación cuadrática. Tenemos 0 igual a una ecuación cuadrática. Esto de aquí es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se desarrolla? Abro dos paréntesis, vamos a factorizarlo. Abrimos dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada del término que está elevado al mayor exponente. La raíz cuadrada de este término es x. Lo ponemos en ambos paréntesis. Luego, este signo va en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis va la multiplicación de estos dos signos. Más por menos me da menos. Ahora ponga mucha atención que necesitamos dos números para poner aquí. Dos números que multiplicados me den menos 18 y que sumados o restados me den 3. Esos números son el 6 y el 3. 6 positivo por menos 3 es menos 18. Y luego si lo sumamos, 6 menos 3 me da 3 positivo. Fenomenal. Ya hemos factorizado y pues vamos a poner por aquí 0 igual. De una vez vamos ya a igualar cada factor a 0. ¿Sí? X más 6 igual a 0 y por acá x menos 3 igual a 0. Muy bien, despejamos x y nos queda que x es igual a menos 6 y por acá que x es igual a 3. Y ustedes dirán, pero no puede tener dos soluciones x. Pues no, por aquí tenemos una solución negativa y esto de aquí no puede ser. Y por aquí tenemos una solución positiva, pues que sí lo es, ¿no? Entonces esta solución de aquí es la solución para x. Y con esto es muy sencillo encontrar ya el área. Entonces, señores y señoritas, el área del cuadrado viene a estar dada por lado al cuadrado, ¿no? El área del cuadrado va a ser igual al lado al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces que el área del cuadrado va a ser igual al lado que mide 3. 3 al cuadrado, entonces, señores y señoritas, ya hemos encontrado el área sombreada. El área sombreada va a ser igual a 9 unidades cuadradas. Fascinante, impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.